O sea, imagínate que un simple error de dedo al hacer una factura digital pueda así, de un segundo a otro, cambiar automáticamente la situación legal de una empresa frente al gobierno. Y lo peor es que es sin previo aviso. Exacto, sin un juez de por medio, sin la más mínima oportunidad de explicar el contexto. Digo, es solo un algoritmo detectando un dígito equivocado en un mar de datos y decidiendo en una fracción de segundo que un modesto negocio de café pues ahora resulta que se dedica a la venta de componentes para frenos de vehículos pesados. Es que, fíjate, el peso de esa decisión algorítmica es absoluto. La arquitectura del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, ya no está diseñada para leer papel, no, ni para entender intenciones ni para interpretar el sentido común humano. Claro, procesa datos y ya. Procesa estructuras de datos matemáticamente inflexibles. Si el código que tú envías dice algo distinto a la realidad de tu modelo de negocio, para la máquina, la realidad empírica es la que está equivocada, güey. Y pues las sanciones aplican en consecuencia. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos vamos a echar un clavado para desentrañar exactamente cómo funciona esta maquinaria de vigilancia fiscal a nivel de código. Porque, a ver, más allá de las quejas típicas sobre la burocracia, lo que revelan los documentos normativos y los manuales técnicos sobre los comprobantes fiscales digitales por Internet, los famosos FDI, es un ecosistema bien fascinante. Y bastante aterrador si no lo conoces. Totalmente. Nuestra misión hoy, para quienes nos escuchan, es decodificar cómo el sistema fiscal traduce el mundo físico al digital, cómo clasifica cada centavo y, lo más crucial, cómo corregir errores sin entrar en pánico. Bueno, el punto de partida para entender este ecosistema es dejar de ver a las facturas como simples, digamos, recibos de cobro. La normativa técnica del anexo 20 establece que existen 6 tipos principales de comprobantes. Pero, a ver, listarlos uno por uno como un diccionario no nos dice nada. No, claro que no. Lo verdaderamente revelador es observar la lógica que hay detrás. El sistema divide las transacciones comerciales en 2 grandes universos, ¿no? Los documentos que mueven dinero y los documentos que simplemente mueven información o rastrean responsabilidades. Ok, a ver, vamos a desempacar esa división. Empecemos con el universo del dinero, que al final del día es lo que mantiene vivos a los negocios. Aquí entran en juego los comprobantes de ingreso y los de egreso. Así es. El de ingreso es bastante obvio, o sea, ampara cualquier flujo a favor. Ventas, honorarios, rentas, todo eso. Pero el de egreso me hace un ruido particular. Porque, digo, cualquier contador en el planeta sabe lo que es una nota de crédito comercial para aplicar un descuento, ¿no? ¿Por qué el estándar técnico del SAT necesita tratar esto como una entidad informática tan aislada? Es que el SAT opera bajo un principio que, casi podríamos comparar con la primera ley de la termodinámica. A ver, explícame eso. Pues que en este sistema cerrado, la información del ingreso original no se puede destruir ni alterar una vez que está sellada. Un comprobante de egreso no es simplemente una nota de crédito en el sentido tradicional de, no sé, pedir disculpas por un cobro doble. Ajá, no es borrar el error con goma. Exacto. Es un sustractor matemático. Cuando se emite un egreso fundamentado en la ley del ISR para amparar una devolución o un descuento, actúa como una fuerza opuesta que neutraliza el impacto fiscal del ingreso original, pero sin borrar el registro histórico de que ese ingreso existió inicialmente. O sea, es una cuestión de preservar la huella de auditoría perfecta. El dinero entra con el comprobante de ingreso y si hay que devolverlo, pues se lanza un comprobante de egreso para que choquen y se anulen, dejando evidencia de ambos eventos. Le diste el clavo. Tiene muchísimo sentido. Ahora, ¿qué pasa con el otro universo? Los comprobantes que mencionaste que solo mueven información. Ahí es donde el diseño del sistema se vuelve verdaderamente sofisticado en términos de control. Pensemos, por ejemplo, en el comprobante de traslado. Su función no es reportar un ingreso económico en absoluto. Ok, entonces, ¿para qué sirve? Actúa como un pasaporte criptográfico para las mercancías físicas. Si un camión lleno de productos viaja por una carretera nacional, este documento demuestra la tenencia legal de los bienes en tránsito. O sea, no hay intercambio de dinero al emitirlo. Es puro control logístico y prevención del contrabando. Fíjate, es como si el gobierno exigiera un mapa en tiempo real de cada tornillo y cada manzana que se mueve por las autopistas del país. Es una analogía perfecta.
Y supongo que el comprobante de recepción de pagos, que es el de clave P, entra en esta misma categoría de rastreo de información, ¿cierto? Porque los manuales indican que es obligatorio cuando una venta se paga en parcialidades o de forma diferida. Sí, la función del comprobante de pago es estrictamente la conciliación temporal. Imagina que emites una factura de ingreso hoy, pero el dinero real no cambia de manos hasta dentro de 3 meses. Ajá. El algoritmo fiscal necesita vincular esa promesa de valor original con el momento exacto en que el flujo de efectivo se materializa en el banco, porque los impuestos, en muchos casos, se causan hasta que el dinero efectivamente cae en la cuenta. Claro, el SAT quiere saber exactamente cuándo te pagaron para cobrarte en ese instante. Y bueno, para completar el panorama, las fuentes mencionan otros dos comprobantes que son sumamente específicos. El de nómina, diseñado exclusivamente para empaquetar los datos de sueldos y salarios, y el de retenciones. Sí, el de retenciones se cuece aparte, con un estándar técnico distinto para informar los impuestos retenidos a terceros. Exacto. Entonces, sabiendo todo esto, fíjate que a mí me gusta pensar en estos 6 comprobantes como diferentes tipos de visas para el dinero y los bienes. Me gusta eso. Digo, una visa de turista no sirve para trabajar y del mismo modo no puedes usar un comprobante de ingreso para justificar un descuento. Definitivamente no. Sabiendo qué visa usar, o sea, qué envase, la gran pregunta es, ¿cómo le explicamos al sistema qué producto o servicio exacto está cruzando la frontera de la transacción? Ese interrogante nos lleva al núcleo duro de la fiscalización moderna, el famosísimo catálogo de claves de productos y servicios. ¡Ay, el dolor de cabeza de muchos! Y con justa razón, la normatividad es implacable en este punto. Obliga a clasificar cada concepto de una factura usando una estructura de 8 dígitos que está determinada por el portal del SAT. O sea, no se trata de escribir a máquina lo que uno vende, se trata de mapearlo contra un árbol taxonómico gigantesco. Sí, yo estaba revisando la estructura de esos 8 dígitos y es literal como jugar con esas muñecas rusas, las matrioshkas. Exactamente. Abres la división grande, que son los primeros 2 dígitos, adentro está el grupo, luego la clase y si quieres ser muy específica, la muñequita más pequeña que es el producto. Sí, son 4 niveles de 2 dígitos cada uno. Pero a ver, pedirle a un ciudadano común que encuentre su producto exacto en un mar de miles y miles de códigos parece una receta para el desastre masivo. Lo es, y el diseño del sistema reconoce esa limitación cognitiva, por lo que establece una regla técnica, digamos, un nivel de tolerancia. La regla exige clasificar la operación al menos al tercer nivel. O sea, hasta la clase. Así es, hasta la clase, que siempre termina en 00. Para los algoritmos de recaudación, llegar a ese nivel de detalle es suficiente para perfilar el riesgo del negocio. Obvio, si puedes llegar al cuarto nivel, al producto específico, el sistema lo acepta feliz, pero la obligación legal se cumple en la clase. A ver, para que la teoría aterrice y la audiencia lo visualice, dame un par de ejemplos prácticos de estas divisiones. Claro, mira, pensemos en el autotransporte terrestre. Eso pertenece a la división 78 millones. Si ofreces transporte de pasajeros por carretera, tienes que usar la clase 78 11 18 00. Ok, bastante específico. Y en comida y bebida, que es la división 90 millones, el nivel de contraste es brutal. Un restaurante tradicional usa la clave 90 10 15 00. Ajá. Pero una cafetería, específicamente una cafetería, usa la 90 10 17 00. ¡Wow! Resulta fascinante ver que el sistema distingue entre un restaurante y una cafetería con tanto rigor. Y vi por ahí que también pasa con la consultoría, ¿no? Sí, la consultoría de gestión administrativa requiere la clase 80 10 15 00. Es un mapeo absoluto. Sabiendo que somos humanos y que literal tecleamos mal todo el tiempo, ¿qué ocurre si el que vende café por accidente se equivoca de números y pone la clave 25 17 17 00, que creo que es la de refacciones para frenos de vehículos? Pues ahí empieza la pesadilla. Las consecuencias económicas inmediatas son multas estipuladas en el Código Fiscal que van de 1,020 pesos a 2,520 pesos. ¿Por factura? Por cada factura mal hecha. Pero eso es apenas un rasguño comparado con el daño estructural. Si el error es recurrente, el SAT puede actualizar de oficio tu actividad económica. Ahí, esa frase suena a que te secuestran la identidad corporativa. Prácticamente.
Es una reconfiguración automática. El sistema asume que la clave numérica repetida es tu verdadera actividad. Ignora por completo a qué te dedicas en la realidad y cambia tu régimen fiscal para que coincida con la venta de autopartes. O sea, de golpe te empiezan a exigir permisos e impuestos diseñados para una industria pesada aplicados a tu pobre cafetería. Exactamente. Y si no estás de acuerdo, tienes que iniciar un procedimiento de aclaración bastante engorroso para convencer a la máquina de que se equivocó. Y por cierto, la elección de esta clave es responsabilidad exclusiva de quien emite la factura. Ah, sí, el cliente que la recibe no tiene culpa. Quien recibe la factura no tiene obligación de hacer una validación microscópica, solo revisar que coincida en términos generales con lo que compró. Bueno, me pongo en los zapatos de un contribuyente, digamos, alguien que compra y revende exactamente lo mismo sin alterarlo. ¿Tiene que echarse todo el análisis de clasificación cada vez? Para ese escenario existe la facilidad para revendedores. En operaciones de compra y venta sin transformación, el emisor puede simplemente copiar y usar la misma clave que le puso su proveedor. Ah, qué alivio. Oye, ¿y si de plano el producto es una innovación súper rara que no existe en el catálogo? Tienes la clave genérica universal, la 01010101, que significa literalmente que no existe en el catálogo. Pero ojo, usarla por pura pereza es una pésima idea. Te pone en el radar de auditorías. Me imagino. Ahora eso nos lleva obligadamente al arte de corregir, porque si te equivocas, las multas y el cambio de régimen están terribles. Pero analizando las reglas del CFDI 4.0, hay una regla técnica que desafía toda lógica contable básica, y es que no existen los números negativos. Así es, están prohibidos. O sea, a ver, si yo le cobro a un cliente 1,000 pesos de más por error, ¿me estás diciendo que no puedo simplemente generar una nueva factura de menos 1,000 pesos para cuadrar los libros? No, para nada. En la versión 4.0, un comprobante timbrado es un bloque criptográfico finalizado. Ajá. Si el error es de dinero, como un descuento o una devolución, el procedimiento técnico exige emitir un comprobante de egreso fundamentado en la ley para restarle valor al ingreso original. Ok, eso para el dinero. Pero, ¿y si el error no tiene nada que ver con los montos? Digamos que equivoqué el uso de CFDI o el RFC del cliente o puse el infame código de autopartes en lugar del de café. Un egreso no arregla eso. No, en ese escenario el documento está contaminado de origen. El paso a paso exige la cancelación de la factura original. Pero no te puedes quedar ahí. Tienes que hacer la reexpedición de una nueva factura con los datos correctos, añadiendo la clave de relación 04. ¿Qué significa qué? Significa sustitución de los CFDI previos. Y, lo más importante, tienes que vincular el folio fiscal de la factura errónea en este nuevo documento. Fíjate, el famoso UUID. Digo, para quienes no están familiarizados, esto suena a un número de serie cualquiera. ¿Por qué es tan estricto el cruce? Porque el UUID es una huella digital alfanumérica única a nivel mundial generada al momento de timbrar. Cuando vinculas la clave 04 con este UUID, le estás contando a la base de datos del SAT la historia completa. Básicamente le dices al algoritmo, esta nueva factura limpia reemplaza a esta otra factura manchada con mi error humano. Es un nivel de trazabilidad impresionante. Pero esto me deja con una duda grandísima que quiero plantearte como abogada del diablo. A ver, dime. Si el sistema depende tan religiosamente de las claves de 8 dígitos y de estos códigos técnicos, ¿qué papel juega la descripción que uno escribe a mano? O sea, suena como si la clave del catálogo reemplazara la descripción. ¿Por qué el sistema necesita ambas cosas y qué pesa más? Es una excelente pregunta. La normativa técnica es muy clara en esto. La clave del catálogo es estrictamente complementaria. Ah, ok. No sustituye tus claves internas ni la descripción detallada. O sea, tú todavía tienes que escribir caja de café tostado, origen Chiapas, en la factura. Entiendo. Pero el SAT lo lee. La verdad es que no. Esa descripción escrita es para la relación comercial humana, para reclamar una garantía o para un inventario físico. Pero para los algoritmos del SAT que cuadran la información para exigir impuestos, lo único que leen y procesan es tu clave numérica de 8 dígitos. El texto es para nosotros, el código es para la máquina. Pues vaya, recapitulando un poco lo que vimos en el análisis de hoy para nuestra audiencia, la facturación es muchísimo más que enviar un cobro. Es traducir, literalmente, las operaciones de nuestro día a día, ya sea vender café o transportar pasajeros,
al lenguaje algorítmico del SAT. Totalmente de acuerdo. Y lo hacemos a través de estos 6 tipos de comprobantes y un sistema taxonómico de claves de 8 dígitos. Y, si me permites, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una reflexión que va un poco más allá de lo que dicen los manuales actuales. Adelante. Si el SAT hoy en día ya truza automáticamente nuestras claves de 8 dígitos con sus bases de datos para perfilar nuestro nivel de riesgo fiscal, e incluso para cambiar de oficio nuestra actividad económica si el algoritmo detecta que algo no encaja, multándonos en el proceso. Ajá. No estamos a un solo paso de un futuro donde las auditorías y la contabilidad sean 100% predictivas. Me refiero a un escenario donde la inteligencia artificial del gobierno audite en tiempo real cada transacción en el milisegundo en que se timbra, volviendo obsoleta la intervención humana para detectar discrepancias. ¡Wow! Es un pensamiento súper provocativo. Saber que la máquina ya está tomando decisiones legales sobre nuestros negocios solo leyendo código. Ojalá que con esta revisión detallada puedan observar sus próximas facturas con una perspectiva completamente diferente. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima.